Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano integral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Naturalmente Universitario desde casa. El día de hoy nos da mucho gusto que nos estés acompañando en donde quiera que te encuentres. Les damos una bienvenida a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, también le damos la bienvenida a quienes nos siguen por la frecuencia del 90.5 FM, señal de Radio V. Bienvenida, Hola. Rosy. Hola, Marijo, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema salud a distancia, así que los invitamos a seguir con nosotros durante esta transmisión. Así es, bueno, nuestras invitadas del día de hoy forman parte del módulo de teleacompañamiento en la región Coatzacoalcos-Minatitlán y nos platicarán sobre el tema que nos comenta Rosy y bueno, nos compartirán algunas recomendaciones y platicarán sobre la forma de trabajo allá en Coatzacoalcos. Así es, si tienes algún comentario o quieres hacer alguna pregunta, te invitamos a que participes durante esta transmisión. Te recordamos que lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela CENDIU, en Instagram como CENDIU-V, en YouTube como CENDIU-V Jalapa, bueno, aquí las estamos viendo, y en Twitter y en TikTok como @CENDIU. Así es, y bueno, de acuerdo al tema que hoy abordaremos, te compartimos un dato curioso. Cada cigarro reduce en 11 minutos la esperanza de vida. Así es, y otro dato curioso más es, tomar una lata de refresco al día aumenta en un 22% las posibilidades de sufrir diabetes tipo 2. Y bueno, recuerden que todas las semanas a través de nuestras redes sociales que acabamos de mencionar, tenemos diferentes encuestas, algunas preguntas, así es que los invitamos a que participen, síganos en todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos algunos resultados de las encuestas que más adelante les daremos a conocer. Y la frase de la semana que hace alusión al tema del día es: la mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema. Comienzo por mí. Y bueno, dada la contingencia por COVID-19 que se vive a nivel mundial, los expertos de la salud recomiendan permanecer en casa tanto como sea posible, siendo particularmente importante para las personas con mayor riesgo. Esto implica grandes cambios en las rutinas del día a día, por ejemplo, cómo y en dónde hacer ejercicio, así como qué y cómo y cuándo comer. Sabemos que los hábitos favorecen nuestra calidad de vida. Realizar suficiente ejercicio y tener una alimentación saludable pueden ayudar a que nuestros cuerpos se desempeñen de la mejor manera posible. Y para platicar a detalle sobre este tema, tenemos como invitadas a las médico pasantes Heidi Cristel Mayo Sánchez y Kenny Hernández Mejía, quienes forman parte del módulo de teleacompañamiento de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Bienvenidas, ¿cómo están? Los invitamos a prender cámaras y micrófonos para que la gente los pueda conocer. Hola, Bienvenidas. Buenos días. Hola, buenos días, bienvenidas. Bueno, nos gustaría en este primer bloque, Kenia, que nos platicaras en cuanto a este tema, el aspecto, bueno, el panorama general. Hola. Bueno, sí. Bueno, como ya todos conocemos lo que está sucediendo en nuestra ciudad y también pues en el mundo entero, ¿no? La contingencia por COVID-19 es un fenómeno mundial que realmente ha llegado a reinventar mucho de lo que ya conocíamos como normalidad. Entonces, como para contextualizar un poquito, vamos a hablar sobre esto. El día 11 de marzo, la OMS declaró pandemia mundial por SARS-CoV-2 o COVID-19. Tenemos que los coronavirus son una familia de virus. Gracias. Tenemos que los coronavirus son una familia de virus que ya se habían estudiado desde hace tiempo. Ya se conocía que habían hasta 6 tipos de coronavirus que eran capaces de infectar a humanos y animales, pero con patrón más invernal y en otoño.
¿sale? El SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad, que es COVID-19, es el séptimo coronavirus que se ha estudiado, que tiene capacidad pues de infectar a los humanos y de causar todos estos problemas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Los otros 6 coronavirus más que nada tenían la capacidad de infectar animales, a mamíferos, por ejemplo, como los camellos, gatos, hasta perros se ha visto, ¿sale? Pero el SARS-CoV-2 ha sido como el que ha demostrado mayor letalidad y pues ha participado en toda esta gravedad que hemos visto que se ha desatado por la pandemia. Los otros virus más que nada tenían como la capacidad de presentar resfriados que iban de leves hasta un poquito más graves tal vez, pero en personas, por ejemplo, en niños, en adultos mayores y en personas que tenían su sistema inmunodeficiente, ¿sale? Pero el SARS-CoV-2, que es el número 7, es el que ha presentado pues mayor letalidad, que es lo que hemos ido viendo a través de toda la pandemia. Uh-huh. Bueno, y platícanos, Kenia, sobre los síntomas. El modo de transmisión, sabemos que es como muy fácil, ¿nos puedes platicar? Sí, bueno, el modo de transmisión, se cree que el SARS-CoV-2 saltó de un reservorio animal más que nada. Se ha visto que también algunos animales pueden infectarse, pero no son el principal motor en todo esto de la pandemia. La transmisión es más que nada de humano a humano. Aunque hay animales que sí pueden infectarse, no son estos como los total culpables de todo esto que se ha desatado alrededor del mundo, sino que es más que nada la transmisión de humano a humano. Y la transmisión pues es más que nada por medio de la saliva, de tener contacto con estos fomites. Por ejemplo, aunque nosotros no lo veamos, siempre que hablamos despedimos algunas partículas muy pequeñas, que son las que tienen la capacidad de unirse a zonas mucosas, sobre todo nariz, boca, hasta ojos. Por eso es que todas las autoridades nos recomiendan ahorita pues no estarse tocando la cara, usar siempre el cubrebocas, no tener contacto con los ojos, porque es más que nada por ahí la vía de entrada del virus. Uh-huh. Bueno, en cuanto a los síntomas, también me preguntabas, ¿verdad? Bueno, los síntomas, pues los más comunes que ahorita ya hemos visto son sobre todo síntomas respiratorios. Perdón. Son síntomas respiratorios. Está la fiebre, la tos seca, el dolor de garganta, la astenia y dinamia, que esto se trata más como de esa sensación de enfermedad, de que las personas se refieren cansados. La expectoración casi siempre se caracteriza por una tos seca más que nada, pero también hay casos en los que puede haber expectoración. Aquí una diferencia que podemos hacer es que la expectoración, por ejemplo, si sospecháramos de algo bacteriano, el color, por ejemplo, que sería verde, en el caso de cuando se trata de virus, pues tiende más a ser transparente, blanquecino, a veces hasta amarillento, pero es más que nada eso. La disnea, que sería como la dificultad para respirar, un poco del dolor en el pecho que algunos pacientes refieren, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, algunos refieren hasta dolor de ojos, dolor en las articulaciones, en los músculos, y la congestión nasal. Son de los principales síntomas. Bueno, y la falta de la percepción del olor, que sería la anosmia o disgeusia, que las personas pueden percibir los sabores y los olores en menos cantidad. Son como que de las cosas más características del coronavirus. Así es, sin embargo, cabe aclarar que a muchas personas les da unos síntomas y a otras no. O sea, porque yo he escuchado, bueno, en particular a mí me dio, y luego platicando con otras personas de yo sentí bueno, la fiebre, ¿no? A unas personas les ha dado y otras no. ¿Cuáles son así los más comunes, digamos, que se generalizan? Bueno, los más comunes son la tos, el malestar general, el dolor de cabeza, y como que lo que nos ayuda a diferenciar un poco más si es un resfriado común, porque pues antes de que existiera el coronavirus ya todos nos enfermábamos de gripes. Y Entonces ahorita entonces también cualquier alerta empezamos a decir, no sé, alguien estornuda o tose y ya estamos COVID. todos, no. Sí. Sí, no, pero por ejemplo nosotros como médicos lo que nos ayuda a diferenciar un poco más de si es un resfriado común, si ya pensamos, sospechamos más de COVID, sería por ejemplo la anosmia y la falta del gusto, la fiebre, eso, y también el tiempo de evolución y por ejemplo si en casa hay más personas que estén así enfermos. Son como que las cositas que nos orientan más a sospechar de COVID que a un resfriado común.
aunque aún así no podemos realmente, o sea, el médico que te diga 100% es COVID o 100% no es COVID, pues realmente es una mentira porque no puedes demostrarlo. El COVID te puede dar una enfermedad muy leve, así que un escurrimiento nasal, un dolorcito de garganta, y bye, corriste con suerte y fue lo único que te dio, pero pues no a todos se les presenta igual. Es importante acudir al médico en cualquiera de estos síntomas, ¿no? Sí, más que nada para que pues ellos te valoren y vean pues hacia qué se orientan más. Perfecto. Así es, bueno, Cristel, ¿nos podías platicar un poquito más a detalle sobre esta parte de la transmisión, de los síntomas? Ya nos platicaba un poco Kenia, ¿nos puedes compartir un poquito más de información, por favor? Hola, buenos días. Sí, claro que sí. Como decía Kenia, bueno, desde el inicio que se empezó a conocer esta enfermedad, estaba la duda de cómo surgió, cómo se pudo haber transmitido desde el animal a los humanos, pero no ha habido como tal una forma de demostrar cómo inició todo. Todo apunta al contacto directo con los animales infectados o con sus secreciones. Se dice que los hurones, algunos felinos como gatos, tigres, leones, incluso hámsters, todos son susceptibles a la infección y pueden desarrollar la enfermedad. Incluso los perros, pero con menor medida. Sin embargo, hasta ahorita hay muy pocos casos descritos de la posible transmisión de animales a humanos, por lo cual no podemos llegar a decir que la enfermedad en animales tenga o haya tenido una contribución muy grande a la pandemia. En sí somos nosotros los que hemos estado contribuyendo a esta enfermedad, no tomando las medidas correctas. De por sí es un virus con mucha capacidad de transmisión, muy, muy fácil se transmite. Entonces nuestra conducta es la que nos puede hacer más propensos a una infección. En cuanto a los síntomas, como decía Kenia, de los más frecuentes es la fiebre, hasta en un 80% de los pacientes la presentan. Esto puede ser que te dé una fiebre aislada solo en una ocasión o que la presentes más días. Otro de los síntomas más frecuentes es la tos seca, hasta en un 60% de los pacientes la presentan, y la cefalea o el dolor de cabeza muy intenso. Aunado a estos síntomas pueden haber infinidad de síntomas como desde diarrea, vómito, náuseas, mucho dolor de cuerpo, mucho cansancio, fatiga, hasta los más alarmantes como es la dificultad para respirar, el dolor torácico. Todo esto depende mucho del estado de salud basal del paciente. No es lo mismo que se contagie una persona joven, sin ningún factor de riesgo, no fumador, sin ninguna patología respiratoria previa, a que se contagie una persona ya mayor, un diabético, hipertenso, todavía descontrolado, fumador crónico. Todo eso nos va a ir orientando de la probabilidad que tenga el paciente de enfrentar esta enfermedad. Entonces, por eso es bien importante que, bueno, mantengamos hábitos saludables, porque de esto también va a depender un poco, o sea, a lo mejor si te toca que te dé, digo, ojalá no, pero que a lo mejor la situación no se vea tan grave. Y también otra cosa, a veces nos esperamos, ya nos comentaban los síntomas y platicaba Marijo, ¿no? Hay personas que tienen unos, tienen otros, ¿no? Y a veces te esperas a lo mejor hasta que ya no puedes respirar, tienes alguna dificultad y acudes al médico. Aquí sí es bien importante que no nos esperemos si estamos teniendo algunos de estos síntomas, 1, 2, 3, la cantidad que sean, por mera precaución acudir al médico, una revisión para no llegar a un extremo y que después sea más difícil, ¿no? Sí, es importante desde que sospechemos algo, tengamos algún síntoma, acudir a que nos valoren. Todo esto para que si tenemos alguna enfermedad ya de base, es decir, si yo ya soy hipertensa, checar que esté todo controlado, o sea, mis cifras de tensión arterial estén controladas o mis cifras de glucosa, así pues pueda yo tener un mejor pronóstico. O sea, si ya tengo la enfermedad mínimo, y ir disminuyendo los factores de riesgo, las posibles cosas que me puedan hacer complicarme.
Así es, y también sobre todo para no seguir contagiando, ¿no? Muchas veces, pues como no sabemos, seguimos saliendo a la calle, a lo mejor a nosotros no nos da tan fuerte o no nos sentimos tan mal y empezamos a salir, no sabemos que estamos infectados del COVID y empezamos a ir con gente, con nuestra familia, con gente cercana a las que les puede dar un poquito más fuerte. Quedémonos en casa. Sí, así es muy importante, independientemente de tener o no tener síntomas, siempre mantener nuestra distancia con las personas y no nos queda de otra y tenemos que salir a trabajar o algo así, siempre con nuestro cubrebocas, que son cosas que tratamos de implementar o sea, en, en la facultad o en el campus. Así es. Digo, si es ahorita, bueno, ya está siendo complicado para el resto. Digo, ustedes que tienen ya un poco la práctica de usar el cubrebocas, de estar más protegidas, ya no es tan complicado, pero para el resto de la población sí ha sido bien, bien difícil adaptarse al uso, ¿no? Entre que hace mucho calor, no lo toleras, no puedes respirar, o bueno, consideras que no puedes respirar. Sí es bien importante que sigamos utilizando lo que no bajemos la guardia. Ya estamos a un año prácticamente de que comenzó aquí en México esta situación. Y al final, pues todo depende de nosotros, de que realmente sigamos las medidas, como dice Marijo, quédate en casa, utiliza el cubrebocas, no te confíes, ¿no? Porque a lo mejor tú sí te estás cuidando, pero no sabes si la otra persona con la que estás conviviendo en ese momento sí lo está haciendo, ¿no? Digo, también no vas a llegar y preguntar, ¿tú tienes coronavirus? Ah, bueno, puedo confiar y estar aquí contigo, ¿no? Entonces, la idea es que tratemos ya de interiorizar este tipo de medidas para que esto, bueno, en menor tiempo, pues podamos comenzar a tener una realidad un poquito normal como la que teníamos antes, ¿no? Bueno, queremos agradecer a quienes están conectando en este momento en la transmisión: María del Carmen Pulido Pérez, Rosa Elena Montesoro, Graciela Montesoro, Lee López, Toñis Valdivieso Aquino. Y bueno, queremos también reiterarles que semanalmente tenemos encuestas en nuestras redes sociales para conocer la percepción de los temas que abordamos en Naturalmente Universitario cada jueves, y los invitamos a participar. Y bueno, por supuesto también, sí, a comentar. Si tienen ahorita alguna duda, aprovechen que están las expertas en el tema para poder resolverlas, y saludamos a todos los que nos siguen. Les queremos recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela Sendiu, en Instagram Sendiu_V, en YouTube Sendiu V Jalapa, y en Twitter y TikTok @Sendiu. Vamos a ir a una pequeña pausa para que nos están sintonizando a través de la frecuencia de Radio V, y regresamos con más aquí en Naturalmente Universitario desde casa. Así es, y bueno, continuamos con Naturalmente Universitario desde casa. El tema del día, salud a distancia. Nos acompañan las médico pasantes Heidi Cristel Mayo Sánchez y Kenia Hernández Mejía, quienes forman parte del módulo de teleacompañamiento de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, y agradecemos que estén el día de hoy con nosotros platicando sobre este tema que sigue, pues va a seguir para mucho, que es en este sentido de salud a distancia pues en contingencia por el coronavirus que se está presentando hace prácticamente un año. Bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito más de, bueno, ya hemos implementado el plan en el sentido de trabajar a distancia a nivel institucional, con guardias, la precaución como tal del cubrebocas, ¿no? La sana distancia. ¿Nos puedes platicar un poquito más qué plan ha implementado la Universidad Veracruzana frente a esta contingencia por coronavirus? Sí, claro. Bueno, pues creo que ya es de conocimiento de muchos de la comunidad UV que para empezar se colocaron filtros en las entradas de las instalaciones. Estas ya llevan pues prácticamente desde el inicio de la contingencia. En particular, en nuestra región, que incluye Coatzacoalcos y Minatitlán, lo que se ha hecho es implementar este seguimiento a distancia o este módulo de teleacompañamiento, que es en el que colaboramos Cristel y yo y otros compañeros. En este módulo lo que se hace es, se da un seguimiento a todo aquel que llega a presentar algún síntoma respiratorio o de algún otro tipo. Bueno, en este se hizo con la intención de disminuir el riesgo de propagación del virus dentro de las instalaciones, así como dar un diagnóstico y manejo oportuno a quien lo necesite. Pues todo esto lleva un proceso, ¿no? Y nos ayudamos precisamente de este filtro que está en las entradas de las instalaciones. Platicándoles un poquito de cómo es el proceso, lo que se hace es que a través de este filtro pues llegan las personas, todos trabajadores de todo tipo, toda persona que tenga que
ingresar a las instalaciones por cualquier razón, pasan por el filtro donde se les checa la temperatura, se les proporciona su gel antibacterial y se les hace un cuestionario con una serie de preguntas de otro tipo, pero entre las más importantes, va a destacar, son si han presentado algún síntoma, se les comentan, ¿no? Si ha tenido dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal, si han estado en contacto con alguna persona con sintomatología pues parecida a COVID. Si llegan a contestar que sí o son positivos por alguna de estas preguntas, entonces ya nuestro compañero que les estaba haciendo ese filtro, ese primer filtro, ya nos los pasa al módulo médico, que es donde nos encontramos nosotras y otro compañero. Ya pasando con nosotras, pues es el primer contacto, donde nosotras nos encargamos de preguntarles un poco sobre la razón que sea por la que los pasaron con nosotros, si presentan síntomas, si estuvieron en contacto, se les piden sus datos, se les explica el por qué están ahí, también se les explica la modalidad del seguimiento. Por ejemplo, ahorita lo que nosotros hacemos con el teleacompañamiento es sobre todo una comunicación vía telefónica o por alguna aplicación, pues ahorita la tecnología nos ayuda muchísimo en ese sentido, ¿no? Que nos podemos comunicar rápidamente. Entonces, se les piden sus datos, se les hace un poco de preguntas sobre su historia clínica, sus antecedentes de salud y su estado actual de salud. Se les pide, por ejemplo, el teléfono y ya se les explica que se les va a tener que estar mandando mensaje cada cierto tiempo, ¿no? Dependiendo pues de la condición que traigan en ese momento por la que están con nosotros. Se les hacen las recomendaciones pertinentes de acuerdo a lo que tengan en ese momento y también se valora, por ejemplo, si en ese momento van a poder ingresar a la institución o no. Por ejemplo, personas que a veces están con algún síntoma, pues a veces hay que negarles la entrada. Y bueno, sobre esto, pues también en ese primer contacto lo que hacemos nosotras es explicar, por ejemplo, si es alguien que trae alguna sintomatología, vamos a necesitar como unas valoraciones continuas y como todo esto va a ser vía telefónica, no vamos a poder estar ahí directamente nosotros explorando al paciente y viéndolos físicamente, se les explica, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos que se estén checando la temperatura, que se chequen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se les recomienda si tienen acceso a un oxímetro, por ejemplo, para que estén checando. O sea, se explica lo que vamos a necesitar para sus valoraciones, para que sea eficaz, porque si no, pues no nos serviría de nada, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de las ventajas que tiene pues esta modalidad, es sobre todo que el paciente ya no tiene que estar saliendo de su domicilio. Por ejemplo, si está sintomático, pues disminuimos el riesgo de exposición, de que salga esta persona para movilizarse hacia algún centro de atención, porque ya se le está dando la valoración por vía telefónica. Entonces, esa sería una de las principales ventajas. También a nosotros como médicos nos ayuda a tener una menor exposición hacia el paciente, ¿no? Porque como personal de salud siempre tienes un riesgo un poco aumentado porque estás en constante contacto pues, con este tipo de pacientes. Entonces es la comodidad para el paciente, un diagnóstico y manejo oportuno. También ha pasado, por ejemplo, personas que no están sintomáticas, pero nos comentan que han estado en contacto con alguien que tiene síntomas o que ya es diagnosticado. Entonces, se les hace un seguimiento también y en cuanto ellos empiezan a presentar algún síntoma, si es que lo llegan a presentar, pues ya sabemos darle un diagnóstico y un manejo oportuno. Y como comentaban hace rato, no que se esperen hasta el último momento en que ya se sienten muy mal para buscar una ayuda médica, ¿no? Un apoyo médico. Así es la importancia de la tecnología en estos momentos. La verdad es que la pandemia nos agarró en curva, pero gracias a Dios con una tecnología donde ya podemos tener esta parte, pues, de teleacompañamiento que están haciendo ustedes muy bien hecho. Cristel, quisiera que nos platicara sobre los retos, todas las barreras que nos hemos enfrentado ante la contingencia. Sí, claro que sí. Bueno, uno de los principales obstáculos que nos enfrentamos es que estábamos ante una situación desconocida, tanto para el paciente como para el médico. Realmente al inicio no se sabía pues nada de esta enfermedad. Y por lo mismo había un miedo de algo, o sea, tanto acudir a una consulta, a una valoración médica por miedo al contagio, ¿no? Y pues esto atribuía a que el paciente se quedaba en su casa con los síntomas o salía con los síntomas, un relajo, ¿no?
Esto también se fue como estuvo fomentado por un miedo o, sí, o falsa información difundida por las redes sociales, ¿no? Lo pudimos ver en algo tan sencillo como era la toma de temperatura con el termómetro infrarrojo. Este, Al inicio, muchos de las personas que acudían al campus sí se negaban o se decían, no, ¿por qué me toman la temperatura con el termómetro en la frente, no? Este, y pues para nosotros era pues también un obstáculo porque era como que la forma más sensible o específica el tomar la temperatura en la frente. Entonces tuvimos que brindarle la información a todas estas personas, tratar de explicarles que pues mucho de lo que leen en redes sociales no está bien, bien documentado. Entonces, no, pues, tratar de romper estos estigmas que habían. Afortunadamente, pues ahorita esto ha disminuido bastante en la universidad. Ya las personas ya se acostumbran que lo que llegan, así lleguen en su coche o caminando, tienen que pasar con mis compañeros del filtro y la verdad a lo que me ha tocado ver son muy pocas ya las personas que se niegan a la toma de temperatura en la frente con el termómetro infrarrojo. Otra barrera que teníamos era pues la barrera tecnológica, ¿no? Muchos de los pacientes no estaban acostumbrados a llevar su propio monitoreo de salud en casa. Desde los pacientes diabéticos que tienen que tomar su glucosa todos los días o los hipertensos que tienen que tomar la presión, pues así como todos ellos los pacientes con COVID tienen que estar acostumbrados a tomarse la temperatura en su casa, como decía Kenia, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, su saturación. Entonces, aquí la importancia de nosotros como médicos explicarle al paciente, como decía Kenia, ya que lo tenemos por primera vez en la primera consulta de valoración, explicarle la importancia que va a haber que él se monitoree en su casa. Todo esto para que pues nuestra valoración médica a distancia pueda ser más eficaz y sin falsos resultados. También pues la pandemia ha desencadenado una carrera sin precedentes de propuestas tecnológicas en salud, desde la detección, seguimientos de caso, asignación y uso de recursos, entre muchas otras cosas. La ventaja es que todas estas barreras tecnológicas son fácilmente superables. Pues desde los abuelitos que tenemos en consulta pueden pedir apoyo a sus nietos o una llamada telefónica, si no pueden escribir por mensaje. Creo que una ventaja es que muchos tenemos acceso, aunque sea a un teléfono, ya con un teléfono es suficiente para una valoración médica a distancia, siempre y cuando no haya ningún dato de alarma, ¿no? En caso de haber algún dato de alarma, ya se le dice al paciente, no, pues ya antes de tener ciertos síntomas, disnea, dolor torácico, que ves que tu saturación de oxígeno baja mucho, tienes que acudir ya en ese entonces a una unidad médica, ¿no? Esta nueva forma de comunicación ha sido muy bien aceptada por los pacientes y nos ha ayudado también a implementarlo a otras patologías, como es el recordatorio de los pacientes a la adherencia a su tratamiento, valoración de objetivos de control, situación clínica actual. Entonces nosotros creemos que la medicina futuro podrá llegar a ser una práctica más personalizada gracias a la tecnología, especialmente también la prevención, ¿no? Y también limita el tener que visitar al médico como única forma de contacto, ¿no? Si tú no puedes acudir a un médico por X razón, no significa que no puedas tener una valoración médica. Entonces, esto la verdad ha sido una muy buena forma de tener contacto con los pacientes, especialmente aquellos, no sé, que viven muy lejos, no tienen el recurso económico para acudir o X razón, podemos brindarle la atención médica necesaria, siempre y cuando, reitero, no haya algún dato de alarma. Así es, y quién más que el mismo paciente conoce su cuerpo, ¿no? Sabe si hay alguna diferencia en cómo se siente hoy a cómo se sentía ayer o antier. Entonces, sí es bien importante que también como pacientes pongamos de nuestra parte, ¿no? Estemos muy atentos a cualquier cambio de nuestra salud en ese momento y acercarnos, ¿no? Esa es la ventaja, como bien decía Marijo, de la tecnología en este momento, de tener realmente un médico aquí,
y es muchísimo más fácil y más en el sentido de los traslados y bueno, ahorita pues por la contingencia ya ni se diga, ¿verdad? Entonces queremos recordarles de nuestras encuestas, en un ratito vamos a dar los resultados de las encuestas que colocamos en nuestras redes esta semana y los invitamos a que participen compartiendo su información en cuanto a lo que saben o a lo que consideran que creen de este tema para que durante los programas vayamos compartiendo esta información con nuestros expertos y ellas, bueno, también nos puedan ir orientando sobre lo mismo. Sí, les recordamos las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela Sendiu, en Instagram como Sendiu-V, en YouTube Sendiu-V Jalapa y en Twitter y TikTok como @Sendiu. Tenemos que ir de nuevo a una pausa musical para quienes nos siguen por la frecuencia de Radio V a través del 90.5 FM y regresamos con más. Estamos de regreso Naturalmente Universitario desde casa. El tema del día, salud a distancia. El día de hoy nos acompañan las médico pasante Heidi Cristel, Mayo Sánchez y Kenia Hernández Mejía, quienes forman parte del módulo de teleacompañamiento de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, y agradecemos que estén el día de hoy con nosotros compartiendo esta información que es importante y como bien hemos platicado, bueno, lo que se está haciendo también desde la región de allá y conocerlo y bueno, incluso hasta poderlo implementar. Kenia, ¿nos puedes platicar, bueno, qué hacemos si presentamos algún síntoma por coronavirus? Ya nos platicaban cuáles son los síntomas, pero ¿qué hacer? No, yo creo que primero no alarmarse, ¿no? Para empezar. Sí, es lo principal. De hecho, pues de las principales dudas es qué hago si yo presento síntomas o qué hago si estoy a cargo de alguien o alguien de mi familia, de las personas con las que convivo son las que presentan los síntomas. Y como mencionabas, lo principal es no alarmarse, porque hay personas que sí se lo toman pues muy a la ligera, no se asustan, pero hay otras personas que sí, como mencionaban, no sé, dolorcito de garganta, escurrimiento nasal y ya se imaginan lo peor, ¿no? Entonces el factor psicológico sí afecta mucho. Entonces lo principal es guardar la calma. Si ya están presentando algún síntoma o algún miembro de tu familia o algún contacto cercano está presentando algún síntoma, lo principal es acudir al médico para que él te pueda valorar y vea la posibilidad de que te hayas infectado o sea alguna otra patología, algún otro virus que te esté causando el malestar, ¿no? Pero lo importante es acudir con el médico para que él te dé las recomendaciones, vea si es apropiado que te realices alguna prueba para checar si efectivamente te infectaste o no. También es muy importante en estos tiempos y como recomendación general para toda la población, contar con un kit mínimo, básico en casa. Como les mencionábamos hace ratito, ¿no? Siempre se les hace la recomendación a las personas que tenemos en seguimiento o a algún otro paciente que presente sintomatología y para el público en general, aún no estén enfermos en este momento, contar con estos aparatos o dispositivos en su casa. Un termómetro, ya sea el digital, que es muchísimo más fácil de utilizar, sobre todo por su lectura, o un termómetro de mercurio, un oxímetro, cubrebocas y, por ejemplo, medicamentos antipiréticos, principalmente paracetamol e ibuprofeno. ¿Sale? Como sabemos, pues no hay ningún tratamiento específico para el coronavirus, entonces realmente lo que hay que estar controlando son los síntomas. Entonces la recomendación general para la población es esto, que tengan su kit en casa siempre disponible, con los cubrebocas, el oxímetro y el termómetro. ¿Sale? Es más que nada esto, mantener la calma, vigilar que no aparezcan datos de alarma. La mayoría de personas que se infectan con coronavirus pues van a presentar una enfermedad leve o pueden llegar a ser hasta asintomáticos. Entonces, si llegan a presentar una enfermedad leve, solamente van a necesitar reposo en su casa. Si llegan a tener fiebre, pues manejar el manejo de la fiebre, mantenerse hidratados, estar checando, por ejemplo, su saturación y probablemente en una semana, semana y media, hasta 2 semanas ya estén sintiéndose mucho mejor, ya estén recuperados prácticamente en una totalidad. Claro, pensando en una situación leve, si llegase esto a complicarse, pues ya habría que acudir a otra valoración, acudir hasta el hospital. Como mencionaban, pues siempre estar al pendiente de los datos de alarma, sobre todo, que tengan dificultad para respirar, que haya pérdida de la conciencia o que la persona note dificultad para mantenerse despierto. Sabemos que cada paciente pues va a tener como que diferentes escenarios. Entonces hay personas que pueden tener, por ejemplo, algún déficit neurológico de por sí por cualquier otra enfermedad. Entonces hay que aprender a diferenciar si
esto se está presentando por la enfermedad de nuevo, por ejemplo, en el caso de coronavirus, o de por sí ya presentaba alguna patología de base que hacía que se mantuviera así. Entonces esto, vigilar el estado de conciencia, si hay aparición de coloración azulada o morada en labios, cara o extremidades, dificultad para respirar, dolor torácico, opresivo, incapacidad para permanecer despiertos son los principales datos de alarma. Ujú. También es importante que las personas sepan, por ejemplo, si estás a cargo de cuidar a algún familiar, alguien que está en tu casa y que presenta estos síntomas, es importante también cuidar de la propia salud y no solamente mantenerse enfocado en la otra persona. Por ejemplo, una recomendación en general es que si el que está a cargo del cuidado de la persona enferma es una persona que ya tiene una patología de base, como mencionaba, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar que ya tenía desde hace tiempo, lo más recomendable es que alguien más se haga cargo del cuidado de esa persona, porque todo esto que trae ya arrastrando, es más probable que si se llega a infectar, él sí llega a presentar más datos de gravedad, una enfermedad más grave que hasta la propia persona que está enferma en ese momento. Entonces la recomendación es eso, si hay alguna persona en casa que cuidar y quien lo tiene que cuidar tiene alguna enfermedad de base, mejor que se haga cargo alguien más para evitar pues las complicaciones sobre todo. Uh-huh. Kenia, una pregunta. Platicabas, bueno, mencionabas la parte del cubrebocas, bueno, en este kit que tenemos, que debemos de tener en casa, ¿no? Como el botiquín básico, ahora ya también se incluye un cubrebocas. Ahorita hemos escuchado muchas noticias, muchas notas sobre usar doble cubrebocas. ¿Qué tan eficiente es esto? ¿Qué tan correcto? Si nos puedes platicar un poquito sobre esto. Pues realmente no es que aumente la eficacia. De todas maneras, por ejemplo, los cubrebocas, estos quirúrgicos que utilizamos, o que la mayoría utilizan, tienen un tiempo de vida también. Entonces, aunque utilices doble, podría ser que sí haya un poquito más de protección, sobre todo pues por el grosor, ¿no? Pero si de todas maneras no lo cambias en el tiempo adecuado, que esos tienen tiempo de vida de 4 a 6 horas, de todas maneras es lo mismo. Estás con los dos cubrebocas, pero pues todo se está quedando ahí. Y también, por ejemplo, si no tienes una buena técnica a la hora de retirártelo, también corres el mismo riesgo. Entonces, no es tan recomendable con que utilices un cubreboca es suficiente, pero siempre y cuando sigas las otras medidas de seguridad, de protección. Y bien importante, como dices, mantener la calma, eso yo creo que es fundamental. Si ya te dio, bueno, pues tratar de distraerte y no estar pensando, porque sí, mucha gente, yo creo que nada más de saber y de escuchar tanto las noticias y estar viendo cosas amarillistas, alguna vez platicábamos ya en el programa sobre esta parte del amarillismo que hay, del pronto querer saber todo y pues no tienes como información tan verídica. Pues te empiezas como a meter cosas en la cabeza y eso hace que pues tu salud mental te perjudique completamente. Entonces, yo creo que sí es una enfermedad que aparte de física tiene que ver muchísimo lo emocional. Sí, exactamente. Y también como mencionaban en la imagen que pusieron al principio, también mucho depende del estado de salud de la persona cuando el virus ataca, ahora sí. Los pacientes que van a salir adelante, la mayoría pues son pacientes que eran sanos al principio. Entonces eso es muy importante, mantener la salud física desde antes de enfermarnos para que en el momento de que pues alguna enfermedad ocurra, coronavirus o sea cualquier otra, el cuerpo pueda defenderse adecuadamente. Fuertes. Exactamente. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias. Saludamos a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, Male Lascurain, Roberto Muñoz Aguilar, María Fernanda Hernández, que también está aquí al pie del cañón siguiéndonos. Le mandamos un saludo y bueno, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y a través de la frecuencia de Radio V. Así es, y bueno, también agradecer a Adriana Perea, quien está conectándose en este momento. Y bueno, les platicábamos sobre estas encuestas que colgamos semanalmente en nuestras redes, enfocadas precisamente al tema que abordamos en el programa. El día de hoy colgamos dos encuestas y una es, ¿te has contagiado o has tenido algún familiar contagiado por COVID? El 57% menciona que sí y el 43% menciona que no.
Y bueno, también queríamos saber, bueno, estas medidas que han implementado en casa precisamente para evitar el contagio. Y bueno, aquí les compartimos algunas. Poner gel antibacterial a toda superficie, siempre lavarme las manos, salir poco y usar cubrebocas. Sana distancia, me quedo en casa, lavado frecuente de manos, cubrebocas correcto. Desinfecto todo lo que entra a mi casa y uso ropa para la parte exterior y ropa limpia precisamente para estar en casa. Y bueno, también mencionan uso de gel, lavado frecuente de manos, desinfección de calzado, cambio de ropa, restringir salidas, solo las compras una vez por semana, uso de cubrebocas y lavar todo pues con cloro para desinfectarlo, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí en la recta final del programa. No sé si ustedes quieran agregar algo más, alguna recomendación en especial. Pues más que nada, si ya estamos contagiados por coronavirus, tratar de tomar en mi domicilio ciertas medidas para cuidar a las otras personas. Primero que nada, pues nos tenemos que aislar en nuestro cuarto, de ser posible, ¿no? Tratar de no compartir nuestro espacio personal con alguna otra persona, especialmente, no sé, si vivimos con nuestros papás o nuestros abuelitos, si tienen son personas de riesgo, pues tratar de aislarnos en nuestro cuarto, no compartir objetos personales, en el caso de que no compartir el baño, si es posible, si no, pues tratar de que se limpie toda la superficie después de que nosotros lo ocupamos. Si tenemos que compartir áreas comunes, usar siempre el cubrebocas, mantener la distancia, todo esto pues para tratar de proteger a aquellas personas que pudieran estar o pudieran ser de mayor riesgo de complicarse, ¿no? Y siempre pues con la asesoría de algún médico. Así es. Kenia. Sí, pues más que nada son estas medidas generales de protección. Y, por ejemplo, lo del uso de cubrebocas, si, por ejemplo, en casa hay alguien que pues no acudió al médico porque pues sí pasa y tiene síntomas muy leves, lo más recomendable es andar con cubrebocas todos los que vivan en esa casa. Es como dicen, si no hay la posibilidad de aislarse y sobre todo cuando a veces no hay síntomas muy graves, pues la persona como que le quita un poco de importancia, pero por lo menos si no van a seguir las otras medidas de protección, por lo menos que todos anden con cubrebocas dentro de casa, es algo que yo siempre les recomiendo. Si hay alguien que anda con algún síntoma mínimo, todos con cubreboca en casa en automático. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, Ken Hernández y Cristel Mayo, que estuvieron el día de hoy acompañándonos. Les queremos dar la frase de la semana, compartir nuevamente. La mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema. Robert Zip. Comienzo por mí. Así es, y bueno, también queremos agradecer el apoyo constante de Diana Catalina Trujillo Castro y José Guadalupe García González para realizar estas transmisiones en tiempo real. Y bueno, agradecemos también a todas las personas que se han estado conectando a través de nuestras redes sociales. Recuerden que todos los jueves los esperamos a través de nuestro Facebook Centro Centinelas Sendiu, así como de la frecuencia de Radio V, el 90.5 FM. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Rosy, el día de hoy por estarnos acompañando. Gracias, Marijo. Y bueno, esto fue Naturalmente Universitario. Desde casa. Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios presentaron Naturalmente Universitario.